Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien, porque hoy nos adentramos en un tema que, créanme, sigue generando ríos de tinta, debate y, por qué no decirlo, emoción. Sí, lo han adivinado. Nos sumergimos de lleno en el universo de Can Yaman, pero esta vez, no para hablar de sus éxitos profesionales, que son muchos y merecen todo el reconocimiento, sino para analizar a fondo, con lupa y con toda la información disponible, el escándalo que se desató a raíz de su encuentro, digamos, poco amistoso con un reportero. Y como saben, cuando se trata de Can Yaman, el drama, la pasión y las opiniones encontradas están a la orden del día. Como vieron en el título, el foco central de este vídeo es la explosión de Can Yaman, la cual, como ya sabemos, tuvo como telón de fondo la figura de Demet Özdemir. Sí, la misma Demet Özdemir que compartió con él la pantalla en la exitosa serie Erkenzikuş, Pájaro Soñador, y que en su momento alimentó las fantasías de millones de fans que soñaban con que su química trascendiera la ficción. Hoy vamos a desmenuzar todo, desde el rumor inicial, que siempre es el punto de partida en estos casos, hasta la explosión final que, como un volcán en erupción, sacudió el mundo del entretenimiento. Vamos a analizar las causas, las consecuencias y, por supuesto, vamos a dar rienda suelta a mi opinión personal, que, como siempre les digo, es lo que le da ese toque especial a nuestros encuentros. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, especulaciones, análisis y, sobre todo, mucha información. Pero como siempre, antes de sumergirnos en el cotilleo, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y además de no perderse ninguno de mis vídeos, me ayudan a crecer y a construir una comunidad cada vez más grande y apasionada. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo y, por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les parece interesante. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, arranquemos. Como les decía, el tema central de hoy es la reacción explosiva de Can Yaman. ¿Y por qué explotó? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y tiene múltiples aristas. El detonante principal, sin duda, fue Demet Özdemir, pero no en el sentido directo de un conflicto entre ellos, sino en el contexto de su nueva relación, su matrimonio con Ozan Koç. Sí, ya saben, el clásico triángulo amoroso que, aunque ya no es un triángulo, sigue generando interés y debate. Para entender mejor todo, vamos a retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkenzikuş. Recordemos la serie que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La química entre ellos era innegable. Las miradas, las caricias, la pasión que transmitían en pantalla eran palpables, y los fans, como es lógico, comenzaron a soñar con que esa conexión trascendiera la ficción. Y bueno, no es que les faltara razón. Hubo rumores, fotos, miradas cómplices, y una especie de danza entre la confirmación y la negación por parte de ambos actores. Nunca hubo una declaración oficial, una confirmación rotunda de que estuvieran juntos, pero la tensión era palpable. La serie fue un éxito rotundo, y Can y Demet se convirtieron en dos de las estrellas más brillantes del panorama turco e internacional. Sin embargo, la serie llegó a su fin. Cada uno tomó caminos diferentes. Can Yaman decidió probar suerte en Italia, donde ha cosechado grandes éxitos y ha afianzado su carrera. Demet Özdemir continuó su trayectoria en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su posición en el mundo del entretenimiento. El tiempo pasó, cada uno rehizo su vida amorosa, y el rumor de un romance entre ellos, que en su momento fue tan intenso, fue quedando en el pasado. Hasta ahora. Hace unos meses, como ya saben, Demet Özdemir se casó con Ozan Koç, un conocido cantante y actor turco. La boda fue un evento espectacular, con una gran cobertura mediática y con la presencia de numerosas celebridades. Muchos, como es lógico, esperaban ver a Can Yaman entre los invitados. Pero, por supuesto, eso no sucedió. Su ausencia, por razones obvias, fue notoria y generó comentarios y especulaciones. ¿Cómo reaccionaría Can ante la noticia? ¿Cómo se sentiría al ver a Demet, la mujer que en su momento fue tan importante en su vida, casada con otra persona? Pero, ¿qué es lo que realmente encendió la mecha? ¿Qué fue lo que provocó la reacción explosiva de Can Yaman? Pues los comentarios, los rumores, las preguntas incesantes de la prensa y, sobre todo, la supuesta traición que Can sintió, aunque quizás no en el sentido literal de la palabra. Porque a pesar de que ya no estuvieran juntos,
y a pesar de que cada uno rehiciera su vida, algunos medios turcos, ávidos de noticias jugosas, comenzaron a sacar a relucir, una y otra vez, el pasado de Can y Demet, relacionando indirectamente la felicidad de Demet con la supuesta pérdida que Can había sufrido. La prensa, en su afán por generar contenido y atraer la atención del público, recurrió a diferentes estrategias. Por ejemplo, comparaciones constantes entre Can y Oğuzhan, analizando quién era el más adecuado para Demet. Titulares que insinuaban un posible arrepentimiento por parte de Can, o una sensación de tristeza por no haber sido el quien se casó con Demet. Y por supuesto preguntas directas a Can sobre cómo se sentía al respecto. Todo esto, sumado a la presión mediática constante que Can experimenta, generó una olla a presión que estaba a punto de estallar. Y fue precisamente en este contexto, en el que la prensa no dejaba de remover el pasado, en el que Can Yaman reaccionó de una manera que para muchos fue inesperada, pero que analizada desde la perspectiva correcta, podría tener una explicación. Can se vio envuelto en una situación, en un encuentro con un reportero. Y lo que sucedió después fue digno de titulares y de un análisis exhaustivo. Según los informes y los testimonios disponibles, Can Yaman, en un momento de, digamos, poca paciencia, se enfrentó verbalmente al reportero. Las palabras, según las fuentes, fueron duras, directas y, en algunos casos, consideradas como agresivas. El incidente escaló rápidamente. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y sensacionalistas, se lanzaron a cubrir el evento. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo se convirtió en material para alimentar el morbo y el debate público. La noticia se difundió como la pólvora y en cuestión de horas el nombre de Can Yaman estaba en boca de todos. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿por qué esta reacción tan agresiva? ¿Qué fue lo que detonó la furia de Can Yaman? ¿Por qué un actor tan popular con una carrera tan exitosa reaccionaría de esa manera ante un reportero? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero basándonos en lo que sabemos, en las informaciones que han ido saliendo, en el conocimiento que tenemos de la personalidad de Can y en el contexto en el que se produjo el incidente, podemos intentar armar el rompecabezas. Primero, la presión mediática. Can Yaman, desde su ascenso meteórico, siempre ha sido objeto de una atención constante. La prensa, los paparazzi y los fans, todos están pendientes de cada uno de sus movimientos. Su vida personal se ha convertido en un foco de interés constante y cualquier detalle, por mínimo que sea, es susceptible de convertirse en noticia. Esta constante exposición, sumada a la insistencia en el tema de Demet, a las comparaciones y a las preguntas incesantes sobre su vida amorosa, pudieron haber saturado a Can. Imaginemos por un momento la situación. Ser perseguido constantemente por la prensa, tener que responder preguntas incómodas sobre tu pasado, ser comparado con otras personas. Todo esto, sumado a la exigencia de mantener una imagen impecable, puede ser agotador y frustrante. Segundo, la supuesta traición. Aunque cada uno hizo su vida, es posible que Can sintiera una especie de despecho, especialmente por la forma en la que se manejó el tema en los medios. La repetición constante de la relación con Demet, la comparación con su actual pareja, el hecho de que su pasado amoroso fuera constantemente sacado a la luz, todo esto pudo haberlo molestado y herido. Es importante recordar que aunque hayan pasado años, y aunque cada uno haya seguido su camino, es posible que queden sentimientos sin resolver, o que la forma en que se aborda el pasado pueda generar incomodidad. La exposición constante de la relación con Demet, en un contexto en el que ella ya había rehecho su vida, pudo haber sido interpretada por Can como una falta de respeto, o como una invasión a su intimidad. Tercero, su personalidad. Can Yaman es conocido por ser una persona con un carácter fuerte, con un temperamento impulsivo. No es la primera vez que se ve envuelto en polémicas, y esto podría explicar, en parte, su reacción. Can, como muchos artistas, tiene una personalidad enérgica y apasionada. Es alguien que no se calla lo que piensa, que defiende sus ideas con vehemencia y que en ocasiones, puede ser impulsivo. Esta impulsividad, sumada a la presión mediática y a la supuesta traición, pudo haber sido la chispa que encendió la mecha. Es importante recordar que la fama, aunque trae consigo muchos beneficios, también puede generar estrés y tensión. La constante exposición a la crítica, a las presiones y a las exigencias del público puede ser abrumadora, y puede afectar el comportamiento de las personas. Cuarto, la defensa de su intimidad. Can Yaman siempre ha sido muy celoso de su vida privada,
y es posible que la insistencia en relacionarlo con Demet y en cuestionar su vida amorosa haya sido la gota que colmó el vaso. Khan, como cualquier persona, tiene derecho a su intimidad, a su espacio personal, a su vida privada. La constante invasión de su intimidad por parte de la prensa, la obsesión por sus relaciones amorosas, pudo haber sido la razón por la que explotó. Es importante recordar que la vida de los famosos no es fácil. La constante exposición a la crítica, a las presiones y a las exigencias del público puede ser abrumadora, y puede afectar el comportamiento de las personas. La defensa de su intimidad en este contexto podría ser interpretada como un acto de protección, como una forma de poner límites a la invasión mediática. En resumen, una combinación de factores, desde la presión mediática hasta su propia personalidad, pasando por el tema de Demet y las supuestas comparaciones, habrían provocado esa explosión. Y el resultado fue el enfrentamiento con el reportero, un acto que sin duda dañó su imagen pública y que generó un debate en torno a su comportamiento. Pero, ¿qué consecuencias tuvo este incidente? Las consecuencias, como era de esperar, fueron varias y diversas. Primero, un aluvión de críticas en las redes sociales y en los medios. Khan Yaman fue acusado de prepotencia, de falta de respeto, de no saber manejar la fama y de tener un comportamiento inapropiado. Las críticas muchas veces fueron duras y directas. Se cuestionó su actitud, su profesionalismo y su capacidad para lidiar con la presión mediática. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un campo de batalla. Los usuarios expresaron sus opiniones, a favor y en contra, y la polémica se extendió rápidamente. Se generaron hashtags, se compartieron memes y se debatió en torno al comportamiento de Khan. Segundo, un posible deterioro de su imagen pública. El incidente pudo haber afectado su reputación y, en consecuencia, su carrera profesional. La imagen de Khan, hasta ese momento, era de un hombre exitoso, atractivo y carismático. El incidente con el reportero pudo haber empañado esa imagen, y haber generado dudas sobre su comportamiento y su personalidad. Las marcas con las que trabaja, los productores y los directores de cine, pudieron haber reconsiderado sus colaboraciones con Khan. La imagen pública es fundamental en el mundo del espectáculo, y cualquier incidente que pueda dañar esa imagen puede tener consecuencias negativas. Tercero, la incertidumbre sobre su futuro. ¿Cómo afectará esto a sus próximos proyectos? ¿Cómo reaccionarán los productores y las marcas con las que trabaja? ¿Cómo podrá Khan recuperar la confianza del público? Estas son algunas de las preguntas que surgieron tras el incidente. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo y exigente. Cualquier error, por mínimo que sea, puede tener consecuencias importantes. El futuro de Khan, después de este incidente, era incierto. ¿Cómo podrá enmendar su error? ¿Cómo podrá recuperar la confianza del público y de la industria? Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué pasará con Khan Yaman después de este incidente? ¿Cómo podrá enmendar su error y salir fortalecido de esta situación? Pues lo primero que tiene que hacer, y que es fundamental, es reflexionar sobre su comportamiento. Reconocer su error, si es que lo hubo, pedir disculpas si es necesario, y aprender a manejar mejor la presión mediática. La humildad en estos casos es fundamental. Es importante que Khan analice lo sucedido, que identifique los errores que cometió y que aprenda de ellos. El reconocimiento de su error, la autocrítica, es el primer paso para enmendar el camino y para recuperar la confianza del público. Segundo, enfocarse en su trabajo. Demostrar con hechos que es un gran actor, que tiene talento y que puede seguir triunfando. Ignorar las críticas, centrarse en sus proyectos y demostrar que está por encima de todo eso. Khan tiene que demostrar que es un profesional comprometido con su trabajo, que está dispuesto a seguir creciendo y a seguir aprendiendo. La mejor manera de superar este incidente es demostrar con hechos su talento y su capacidad para triunfar. Tercero, rodearse de un buen equipo. Un buen representante, un buen manager, un buen asesor de imagen, personas que lo ayuden a manejar la situación, a proteger su imagen y a tomar las decisiones correctas. Un buen equipo es fundamental en momentos de crisis. Un buen representante, un buen manager y un buen asesor de imagen pueden ayudar a Khan a manejar la situación de manera profesional, a proteger su imagen y a tomar las decisiones correctas. Y por último, aprender de la experiencia. Convertir este episodio en una lección, en una oportunidad para crecer y para ser una mejor persona. La vida, al final, es un constante aprendizaje.
Khan tiene que convertir este incidente en una oportunidad para crecer, para aprender y para mejorar. Las experiencias negativas, si se afrontan de la manera correcta, pueden ser una fuente de aprendizaje y de crecimiento personal. En cuanto a la relación con Demet Özdemir, creo que, lamentablemente, el tema ya está cerrado. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto, pero lo que sí está claro es que, a pesar de la química que hubo, no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. La vida los separó, cada uno rehizo su camino, y lo mejor que pueden hacer es respetarse mutuamente y seguir adelante. El pasado, por más bonito que sea, ya no existe. Lo importante es el presente y el futuro. Can y Demet tienen que concentrarse en sus vidas, en sus carreras y en ser felices. Y ahora, quiero darles mi opinión personal sobre todo esto. Creo que Can Yaman, a pesar de su error, es un gran actor. Tiene talento, carisma y una gran proyección internacional. El incidente con el reportero fue un error, pero creo que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, enmendar el camino y seguir adelante. También creo que la prensa, en ocasiones, es demasiado invasiva. La constante persecución de los famosos, la obsesión por sus vidas privadas, a veces es excesiva. Es cierto que los famosos viven de su imagen, pero también tienen derecho a su intimidad. Es necesario encontrar un equilibrio entre la información y el respeto a la vida privada de los famosos. La prensa tiene el derecho de informar, pero también tiene la responsabilidad de respetar la intimidad de las personas. Y finalmente quiero decirles a ustedes, mis queridos suscriptores, que sigan apoyando a Can Yaman. No por el hecho de que haya cometido un error, sino por su talento, por su trayectoria y por la alegría que nos da con su trabajo. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad. El apoyo de los fans en momentos de crisis es fundamental. Los fans son la base de su éxito, y son quienes pueden ayudarlo a salir adelante. Bueno, llegamos al final de este vídeo, y creo que hemos abarcado todos los puntos importantes. Hemos hablado de la explosión de Can Yaman, de la supuesta traición de Demet, de la reacción del reportero, de las consecuencias del incidente y de mi opinión personal sobre todo esto. Hemos analizado las causas, las consecuencias y el futuro. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan ustedes de todo esto, si están de acuerdo con mi análisis, y si les gustaría que habláramos de algún otro tema relacionado con el mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.